Colombia es una democracia fraudulenta, pero ¿sabe usted cómo se roban las elecciones en el país? Bienvenidos a El Pelo en la Sopa. De acuerdo con las elecciones del Congreso y la Presidencia en el año 2018, según una investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, con base en una sentencia del Consejo de Estado, se pudo determinar que alrededor del 20% de esas elecciones pudieron haber sido fraudulentas. Sí, 2 de cada 10 votos o 2 de cada 10 congresistas pudieron haber llegado por medio de fraude electoral. Bueno, lo primero que hay que saber es que en Colombia nosotros llevamos a cabo 2 tipos de elecciones. Las elecciones de carácter nacional, en donde escogemos al presidente y el Congreso, y las elecciones de carácter local, en donde escogemos a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales y los diputados. De acuerdo con estas elecciones, se dan diferentes mecanismos de fraude electoral, pero esa historia se cuenta fundamentalmente en las 3 Ds: antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. ¿Qué sucede en la primera etapa antes de las elecciones? Bueno, los partidos tienen que enviar unas listas de candidatos para ocupar estos cargos de elección popular. La pregunta es ¿cómo se hacen estas listas? Pues bueno, muchas veces esto depende del capital electoral o del capital financiero que tenga dicho candidato, pero a veces esas listas no las revisa nadie. Y como no las revisa nadie, se filtran dineros de lavado de activos, financiación de grupos criminales o personas que tienen intereses privados particulares y no responden al interés general. Eso ya de por sí es un riesgo para el fraude. La segunda manera para usted ser candidato a las elecciones es por medio de un movimiento significativo de ciudadanos. Es decir, usted va y recoge unas firmas y por medio de esas firmas se puede lanzar a esos cargos. ¿Por qué eso es un riesgo? Bueno, porque esas firmas se convierten en el lavadero de cara de muchos políticos que se han lanzado antes por medio de partidos tradicionales y quieren cambiarse el rostro para poder ocupar esos cargos de elección popular. Pero antes de las elecciones también pasa otro fenómeno grave, que es un fenómeno que no se conocía en Colombia. Y es un fenómeno asociado a la registraduría y la elección de los jurados de votación para ir a cuidar las elecciones el día de las elecciones. Para que usted sea jurado de votación, se envían unas listas por medio de empresas privadas, partidos políticos o entidades públicas. Y esas listas ya son un riesgo porque a veces envían listas de empresas fantasmas, de empresas falsas, como el caso del 2011 en Soledad Atlántico, en donde la registraduría y la fiscalía encontraron que una señora de un carro de perros había enviado una lista de 24 personas y realmente la única persona que trabajaba ahí era ella. Entonces, con esos riesgos llegamos a la segunda D, el día de las elecciones. En el día de las elecciones ya son los problemas tradicionales que todos sabemos: la compra de votos, el trasteo de las mesas de votación, la retención de las cédulas, pero también los candidatos empiezan a hacer azonadas y cualquier tipo de acciones para interrumpir las elecciones o afectar a sus opositores. Esto es lo que conocíamos clásicamente. Lo que sucede es que, de acuerdo con la sentencia del Consejo de Estado y la investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, se pudo determinar que el robo no solamente se da en la primera y la segunda D, se da también en la tercera D. Es decir, usted pierde las elecciones después del día de las elecciones porque, además de los riesgos que ya se vienen anteriormente, el software de la registraduría tiene una vulnerabilidad muy alta respecto a lo que es la sistematización de los votos. La organización civil MOE le pidieron al fiscal general que revele los hallazgos de una presunta corrupción electoral nauseabunda, como él la llamó. Luego de la segunda vuelta hará importantes revelaciones sobre graves irregularidades detectadas en las pasadas elecciones legislativas. La presidencial del próximo domingo dijo hoy que los programas de computación ni el método de selección de los jurados son confiables. El país va a quedar escandalizado cuando se conozca. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, después de las elecciones, los jurados de votación envían estas listas de los votos con los votos y en Corferias, por ejemplo en Bogotá o en los espacios municipales, los jueces de la República, junto con la registraduría, revisan que los votos correspondan en las listas E14 y las listas E24. Muchas veces se da el mecanismo de lo que se conoce como el salto del canguro.
El salto del canguro se trata de que en los formularios que estaban en físico, cuando se pasan al software de la registraduría, se cambian los votos, incrementando para favorecer un candidato o disminuyéndole los votos en contra de otro candidato. Pero también tenemos la estrategia del anillo, y es que por fuera del día de las elecciones, días después, cuando se hace el escrutinio o lo que se conoce popularmente como el conteo de votos, para dañar los votos y alterar los votos y los formularios, se introduce una mina de un esfero y se tacha el voto. Al tachar el voto, se cambia y se reduce los votos de uno u otro candidato. ¿Qué sucede respecto al mecanismo de la estrategia del anillo o el salto del canguro? De acuerdo con las investigaciones, se determinó que si usted está dentro de una misma lista de su partido, se le quitan los votos al que está dentro de su propia lista. Y para la Cámara de Representantes, por ejemplo, si usted estaba a menos de 2.000 votos del siguiente de la lista, le valía entre 1.500 y 1.800 millones de pesos hacer el salto del canguro con las modificaciones del software. Si usted se estaba lanzando al Senado de la República, era mucho más costoso, alrededor de 2.000 a 2.200 millones de pesos, según estas investigaciones. De esta manera se roban las elecciones en Colombia y se da el fraude electoral. La pregunta es si en las elecciones locales también sucede. De esto hablaremos en nuestro próximo programa de El pelo en la sopa. Y no olvide suscribirse en YouTube a El pelo en la sopa para estar un pelito más cerca de ustedes. También puede seguirnos en @EstebanAlytic en Facebook, Instagram y Twitter.